doctora Lorenzati, trabajo en el hospital de San Isidro también, en la parte de oculoplastia. Lo que vamos a presentar ahora son estudios complementarios de la vía lagrimal, pero enfocado más en la epífora pasiva, no en la epífora hipersecretora que describió la doctora Morocho anteriormente. Bueno, haciendo un breve repaso de los tipos de epíforas, sabemos que tenemos la epífora activa, que es hipersecretora, por alguna alteración del film lagrimal o de la superficie, y una epífora pasiva en donde la fisiopatología estaría en base a una obstrucción o una alteración del drenaje de la vía lagrimal. En este caso tenemos estudios complementarios que se pueden hacer en consultorio, como los que ya explicó también la doctora Morocho, como el test con fluoresceína, test de desaparición de fluoresceína generalmente en los pacientes pediátricos, test de Jones 1 y 2, test de tutorización e irrigación de la vía lagrimal, que es el que más usamos hoy en día. A nivel de estudios complementarios, a nivel ambulatorio, tenemos la dacrocitografía en una primera instancia, que es el primero que se hizo como para evaluar la anatomía de la vía lagrimal. Entonces, teniendo una obstrucción de la vía lagrimal a nivel semiológico y clínico en el consultorio, necesitamos un estudio donde podamos evidenciar y mostrar y confirmar esa obstrucción. A la vez también la idea va a ser poder constatar esa posible obstrucción para poder generar alguna terapéutica posterior. Además podemos confirmar una epífora funcional como síndrome radiográfico de Miller, que después vamos a detallar un poco más en profundidad. Entonces dijimos que con una semiología de obstrucción lagrimal solicitamos una dacrocitografía. Que la dacrocitografía sería una opacificación del sistema de drenaje lagrimal a través de la instalación de un código de contrastes y la realización de imágenes radiográficas posteriores. ¿Qué indicaciones vamos a tener cuando queremos distinguir y evidenciar obstrucciones altas, bajas o estenosis, obstrucciones funcionales, fístulas, tumores o cuerpos extraños? Ante la querer demostrar estas patologías podemos hacer este estudio. Entonces, como dijimos, es un estudio mínimamente invasivo, pero tenemos que conocer la anatomía de la vía lagrimal a la perfección para evitar hacer cualquier tipo de iatrogenia. Entonces, conocemos, como ya también dijo la doctora Morocho, tenemos un punto lagrimal superior, un inferior, que se continúan con canalículos, en principio una porción vertical de 2 milímetros, y luego se continúa con un canalículo de 8 milímetros horizontal, que va a drenar en un 90% en un canalículo común en el saco lacrimonasal, atravesando la válvula de Ross-Müller, que estaría donde está la primera flecha clorada. Esto progresaría a través del saco lacrimonasal y hacia el conducto nasolagrimal, pasando por la válvula de Krauss. Y finalmente drenaría en el meato inferior, pasando por la válvula de Hasner. Estaría ahí. Cada válvula va a tener una etiopatogenia en un grupo etario específico. Por ejemplo, como ya también se dijo, la válvula de Hasner se va a referir a una patología congénita, de la epífora congénita. La válvula de Krauss generalmente habla de una obstrucción en adultos. La mayor cantidad de obstrucciones se genera a esta altura, a la unión del conducto lacrimonasal con el saco. Entonces, hablando específicamente de la dacrocistografía, vamos a decir que el equipamiento que tenemos es, primero un anestésico tópico, después un dilatador de vías lagrimales, un contraste con el que vamos a irrigar la vía lagrimal, que puede ser hidrosoluble o liposoluble. Dado en el país en que estamos, el liposoluble, que es el que más se usa, no se está importando, con lo cual hoy en día estamos usando el hidrosoluble, que tiene como contra que tiene una desaparición en 10 minutos, a diferencia del liposoluble que tarda entre 15 y 30 minutos. Luego usamos una cánula de 27G para poder irrigar con ese contraste a través de la vía lagrimal y un equipo de rayos X para poder generar esa radiografía. Entonces, hablando de la técnica propiamente, vamos a decir que primero colocamos un anestésico tópico, después, bueno, vamos a retirar del paciente todas las sustancias, los accesorios que tengan que puedan interferir con la radiación.
Después lo vamos a acostar en una posición de cúbito supino, vamos a comprimir el saco lagrimal para poder evacuar toda la posible secreción que nos impida el llenado con el contraste. Después vamos a dilatar el punto lagrimal y vamos a rectificar traccionando lateralmente el párpado para poder inyectar la sustancia de contraste a través de la cánula 27G que dijimos. Después de eso vamos a hacer una radiografía inmediata para poder ver que ese contraste progresó por la vía lagrimal y de acuerdo al contraste que usemos, a los 10 o 30 minutos haremos una segunda radiografía para constatar la evacuación total de ese contraste que usamos. Bueno. Muy complicado. Ahí está. Entonces, acá tenemos una dacrostografía normal, en donde, como vemos, los canalículos no se van a evidenciar fácilmente. En el caso que se evidenciaran, tenemos que pensar que hay algo que está generando alguna resistencia a nivel canalicular, con lo cual ya nos diría un parámetro de anormalidad. La presencia de contraste en la nasofaringe va a ser compatible con permeabilidad de la vía. Después podemos evidenciar, como dijimos, el sitio de mayor obstrucción en adultos va a ser la unión entre el saco lacrimonasal con el conducto lacrimonasal. Y podemos evidenciarlo en una dacrocistografía, en una placa, superponiendo una línea desde el reborde óseo inferior hacia el conducto, hacia el aparato excretor lagrimal. En esa intersección estaría la válvula de Krauss y la unión, el sitio de mayor obstrucción. Entonces, también dijimos que como pasando el tiempo estimado de evacuación del contraste, solo deberíamos ver vestigios de contraste en la vía lagrimal. No deberíamos evidenciar contraste en la vía lagrimal en la radiografía en un segundo tiempo. Como contraindicaciones de este estudio tenemos, si nosotros a nivel semiológico y en consultorio evidenciamos una epífora activa, no tendría sentido hacer este estudio, ya que no tendríamos ninguna etiopatogenia que confirmar con este estudio, porque no sería a nivel obstructivo el problema. Segunda contraindicación sería una obstrucción evidente de la vía lagrimal alta, porque no podríamos progresar con la cánula que vamos a irrigar el contraste. Como tercer contraindicación tendríamos que hablar de procesos infecciosos agudos. Si estamos ante una dacreocistitis aguda, como vimos en los ejemplos que puso la doctora Morocho, no vamos a confirmar el diagnóstico haciendo este estudio. Vamos a esperar que pase el proceso agudo y en un segundo tiempo podemos hacer la dacrocistografía. El embarazo también sería una contraindicación por el nivel de exposición a los rayos. En el 1974, Lord y Wickham hicieron una modificación de este estudio, generando una técnica radiográfica de sustracción. ¿Qué hicieron? Pudieron sacar la parte ósea, dejando en evidencia solamente la parte del sistema excretor lagrimal, sacando las estructuras óseas etmoidales. Este estudio así nos daría una anatomía canalicular, no nos daría funcionalidad, pero sí describiría bien el nivel de los canalículos. Este es otro ejemplo de lo mismo. Ahora bien, vamos a hablar de las patologías que podemos evidenciar con la dacrocistografía. Podemos tener una obstrucción anatómica, como por ejemplo en la primera imagen a la izquierda, donde se ve una obstrucción a nivel de la válvula de Krauss. Se ve una estasia del contraste con un remanente de contraste a nivel del sacro lacrimonasal que se ve claramente en la radiografía. En la imagen de la derecha tenemos una dacrocistografía con técnica de sustracción, en donde se ve una estenosis del conducto lacrimonasal a nivel proximal. Se ve cómo progresa el contraste, pero se ve donde está la flecha que aparece una progresión del contraste, pero de una forma filiforme. Quiere decir que en ese lugar no hay una obstrucción, pero sí una estenosis. Eso sería importante también poder evidenciarlo. Como segunda patología tenemos una obstrucción, pero ahora a nivel funcional, no a nivel anatómico, no hay una obstrucción en sí misma. Entonces, en una primera radiografía vemos la progresión del contraste y en segundo tiempo vemos un remanente de contraste en la vía lagrimal. Entonces, estamos hablando de un síndrome radiológico de Milner o una obstrucción funcional, en donde, habiendo permeabilidad constatada, habiendo constatado la permeabilidad a través del test de irrigación,
logramos ver en la radiografía una persistencia del contraste a nivel del saco lagrimal, pero sin ver una obstrucción evidente. Entonces, como dijimos, es un estudio mínimamente invasivo, generalmente no hay inconvenientes, pero no está exento de complicaciones. ¿Cuál es la complicación más frecuente? La falsa vía iatrogénica. Acá tenemos una dacrocitografía donde se evidencia esta complicación y los momentos más claros en donde podemos generar esta complicación son al ingresar intempestivamente con la cánula, que podemos generar una lesión en el canalículo y que se extravase el contraste en el intersticio, siendo más complicado si usamos un material, un contraste liposoluble, que va a generar mayor reacción inflamatoria. O el otro momento en el que se puede generar la falsa vía es el inyectar con exceso de presión en el contraste. Siempre hay que tener como concepto que mientras hacemos el estudio nunca tenemos que tratar de vencer una resistencia. Si vemos una resistencia, salimos y volvemos a tratar de progresar, pero no, o podemos evidenciar un stop blando, pero no tratar de vencerla nosotros con la cánula. Otro de los estudios complementarios que tenemos es la dacrocentillografía, en donde usamos una cámara gamma y usamos medicina nuclear a través de sustancias radioactivas. Acá la exposición de radiación es menor al 2%, comparada con una dacrocitografía. Es un estudio no invasivo, es más fisiológico, y lo único que nos va a dar es información sobre la permeabilidad de la vía lagrimal, no la anatomía. Entonces, en cuanto a la técnica, esto no se va a administrar a través de una cánula, sino que va a ser a través de una solución tópica con tecnesio 99 en el saco conjuntival en ambos ojos. Se va a enfocar los ojos con un colimador y se van a tomar las imágenes de una forma secuenciada. ¿Para qué? Para poder evidenciar la dinámica de ese contraste, cómo progresa a través de la vía lagrimal. Acá tenemos ejemplos. En el ejemplo de la izquierda tenemos una dacrocentillografía normal. En la de la derecha tenemos una obstrucción a nivel del conducto lacrimonasal derecho. Y en la inferior se ve una obstrucción bilateral del conducto lacrimonasal. Como se ve, la anatomía no es muy evidenciable a través de este estudio, pero bueno, tiene las ventajas que dijimos anteriormente. También podemos hablar, como estudio complementario, de la dacrocitografía, pero asociada a una tomografía computada, en donde vamos a tener una mayor descripción de la anatomía craneofacial. Entonces, ¿en qué casos lo vamos a hacer? Donde sospechemos una alteración del drenaje asociada a masas palpables o masa tumoral, alteraciones nasales, por ahí una posible desviación del septum o una hipertrofia de cornetes, una obstrucción posterior a trauma. Cuando tengamos todas estas situaciones vamos a requerir un detalle más anatómico del macizo facial. También podemos usar esta tomografía, pero sin la asociación a contraste. ¿En qué casos? Si tenemos una cirugía de vía lagrimal, ya sea tubo de Jones como arriba a la derecha, para poder ver bien su localización, o posterior a una dacrocitorenostomía, para poder evidenciar que la osteotomía esté permeable, también vamos a pedir una tomografía. O en caso en el que en el consultorio, por semiología, evidenciemos alguna masa tumoral y querramos corroborarlo y evidenciarlo, y se hace a través de la tomografía, en base a lo que dijo el doctor y lo que explicó la doctora Morocho. Otro de los estudios complementarios tenemos la resonancia magnética, que acá la ventaja es que no vamos a usar contraste. También es fisiológico porque no vamos a administrar el contraste aumentando la presión hidrostática, no vamos a usar una cánula, simplemente vamos a usar gadolinio tópico, entonces vamos a poder ver la dinámica del contraste a nivel del sistema de drenaje. Entonces, como ventaja es eso, que no usa radiación. Como desventaja es que por su alto costo no se va a justificar su uso de rutina. No va a hablar de anatomía, como dijimos, pero sí en cuanto a la dinámica del contraste. Como último estudio complementario, pero no menos importante, tenemos la endoscopía nasal, que hoy en día es una herramienta indispensable. ¿Para qué? Vamos a evaluar las variaciones anatómicas que tengamos, vamos a evaluar las patologías que pueden contribuir a la obstrucción del drenaje lagrimal, vamos a hacer una evaluación pre- y postoperatoria y evaluar las causas que podamos tener de un fracaso quirúrgico. Para realizar este estudio vamos a iniciar un equipamiento de
un espéculo, una fuente de luz y un endoscopio. Situaciones a tener en cuenta, o estructuras a tener en cuenta. Vamos a ver los cornetes, que están graficados en la imagen, y los meatos. Y el septum, si está desviado o está centrado. Todo eso nos va a predecir un poco el éxito o no de las cirugías que tendremos. Entonces, dijimos, como variantes anatómicas, la idea es ver los cornetes, que no haya un cornete paradojal, un cornete elongado o un cornete neumatizado. Porque en ese caso, lo que haría es ocupar espacio y no tendríamos una expectativa muy alta en cuanto a la cirugía, porque no tendríamos un espacio fisiológico. También podríamos evidenciar el septum, que como la imagen abajo hay una tomografía, pero bueno, la idea es que se ubiquen más o menos cómo está puesto con relación a los cornetes. También podríamos evidenciar si hay un septum desviado o no, en base a una tomografía o una endoscopía. Entonces, como conclusión, bueno, podemos decir que en base a la semiología y en base al consultorio, estamos enfrente de una epífora pasiva, digamos, con una obstrucción, estamos pensando en una obstrucción, vamos a confirmarla o estudiarla mejor en base a una daquiocistografía, a una tomografía o una resonancia magnética asociada o no, una dacrocentellografía y a una endoscopía. Todo esto, dependiendo que tengamos a disposición, o depende de cada caso, nos va a llevar a lograr un tratamiento adecuado en cada caso. Así que bueno, eso es todo, muchas gracias.